Vamos a hablar ahora con el profesor Luis Alberto Romero, historiador, para que nos ayude, para que nos acompañe a pensar sobre la realidad que vive hoy nuestro país y si vamos hacia un cambio o hacia una continuidad y qué significa esto. Profesor Romero, ¿cómo le va? Carlos Estrione lo saluda junto a Mariano Grondona. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Encantado de oírlos. Lo mismo. Profesor Romero, primero, usted en una nota que escribió para el diario La Nación habla de 4 puntos que son los principales que tienen que ver con la política que llevó adelante este gobierno. ¿Si los puede explicar, por favor? Sí, por supuesto que hay muchísimos aspectos menores que yo creo que se subsumen en esto, ¿no? El primero, el más que ha saltado primero, es el problema de las instituciones de la República y la tremenda concentración del poder institucional en los presidentes, claro. Kirchner y Cristina, y el hecho de que de esto han hecho una virtud, ¿no? El segundo es que ha habido una extraordinaria concentración del poder en el gobierno a costa del Estado. Esto es algo un poquito distinto de lo anterior, porque el Estado incluye todas las oficinas y agencias y ministerios y dependencias que tienen un tipo de funcionamiento que los pone un poco a cubierto de las arbitrariedades de los gobiernos de turno, y que tienen la sabiduría de cómo se hacen las cosas, y que tienen el personal capacitado y con la famosa ética del servidor público, todo lo cual constituye, entre otras cosas, una limitación a un gobierno que decide hacer lo que se le da la gana cada día, ¿no? Y de hecho yo creo que ese Estado ha sido sistemáticamente arrasado, ¿no? Empezamos con el INDEC, pero ahora no hay oficina pública en la que no se escuchen historias similares, ¿no? El tercer punto es que hay un encuentro que la pregunta sobre el para qué es lo que quieren hacer, y yo no encuentro nada que vaya más allá de una cosa muy muy sencilla: concentrar el poder para acumular riqueza, y acumular riqueza para concentrar el poder. Bastante triste que un gobierno solo tenga esta mirada, pero dicho esto, la verdad es que lo han hecho con una eficiencia admirable, poniendo la palabra entre comillas, ¿no es cierto?, y con una persistencia extraordinaria, ¿no? Y yo creo que no hay acción de gobierno que no esté orientada a el retorno que se va a obtener, ¿no? Supongamos una acción que podría parecer de interés público, como un plan de casas que va a construir una institución civil como era Madres de Plaza de Mayo. Finalmente era una operación con la cual parte del dinero ya retornaba a las fuentes o a los funcionarios bajo la forma de retorno, ¿no? Y si bien la corrupción es un fenómeno casi normal en cualquier gobierno, en este caso yo creo que estamos en un nivel tan alto y tan organizado, y sobre todo tan en beneficio de los gobernantes, que me parece que requiere una mención especial y un nombre que, a falta de otro mejor, yo le he dado el nombre de cleptocracia, ¿no? Bueno, ¿por qué no explica un poquito la palabra cleptocracia? Bueno, cleptocracia es el gobierno de los que roban. Es una palabra pseudo-griega, en realidad se inventó después, pero un poco alude a esas famosas clasificaciones de Aristóteles, ¿no? Yo creo que, podría parecer poco digna de la ciencia política, ¿no?, que se mueve en un nivel un poco más alto, ¿no? Pero en este caso, y es posible que haya hoy otros gobiernos en el mundo parecidos, ¿no es cierto?, me parece tan asombrosa la organización de la gestión pública en función de crear estos mecanismos de retorno, que me parece que merece un nombre, este u otro mejor, pero que es un régimen de gobierno, ¿no? Sobre todo después de que en los programas periodísticos lo hemos visto, digamos, con nuestros propios ojos y materializado, como todo esto se traduce en bolsas de dinero, ¿no? Esto no es metáfora, es real, y en algún lado ese dinero se concentra, y sabemos que se usa en parte para pagar la producción de sufragios con los cuales el poder se concentra. Así que es un círculo perfecto, ¿no?
Un círculo vicioso perfecto. Sí, pero tan cerrado que es difícil y ha implicado a tanta gente, ¿no? Que no hay que va a demandar una voluntad política para romperlo muy grande, ¿no? No solo la voluntad política, sin embargo hablábamos antes con el propio Eduardo Amadeo, que él insistía en que hay puntos, usted hablaba recién del dinero que se utiliza para sostener el poder y para lo que se llama el clientelismo político, pero el Eduardo Amadeo decía que ya no es tan así, que el clientelismo político no logra sostener al poder, que hay que sostenerlo con, él pone el ejemplo, por supuesto, trabaja para el PRO, o con el ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires, que hoy se logra sostener el poder con acciones, con obras que la gente pueda percibir. ¿Usted no está de acuerdo con esto? No, por supuesto, si hablamos de Buenos Aires, lo mismo que si hablamos de Santa Fe, o de Córdoba, o de Mendoza, esto es así, ¿no? Pero la característica de nuestra Argentina es que está dividida en dos y que hay una otra Argentina que es completamente distinta y nosotros la tenemos muy cerquita en todos los cordones del conurbano, sí, ¿no? Donde funciona esto que, bueno, yo creo que la palabra clientelismo simplifica un poco una relación mucho más compleja, ¿no? Nunca es simplemente dar plata a cambio de votos, sino sí, toda una manera, sí, un discurso, una sutileza que requiere mucho feeling, ¿no? Y por eso es que los que vienen del peronismo lo hacen también, pero de hecho, a ver, para decirlo de otro modo, de hecho en el mundo de la pobreza no hay sufragio individual, hay sufragio en bloques o en paquetes, como se dicen ellos, que son administrados por un referente, un jefe de familia, un jefe de banda, y así funciona el mecanismo, ¿no? Claro, en Córdoba no es así, por supuesto, ¿no? En Buenos Aires mucho menos, pero no alcanza para ganar la elección, por eso es que la elección es tan reñida hoy. Hoy arrancábamos el programa hablando con Mariano con respecto a la corrupción, cómo atraviesa todos los estamentos de la sociedad, sí, y usted, digamos, lo que intentamos desde este programa es pensar cómo desarticular, cómo desandar este camino, y hablábamos si tiene que ser una política de shock, una política gradual, pero usted en esta nota que escribió para el Diario de la Nación es muy duro, porque habla que los gobernantes dejaron de ser simples receptores de coimas, sino que se convirtieron en los promotores de estos negocios que les terminan dando obviamente un beneficio económico. Ya dejaron de ser la persona que cobra un porcentaje y pasaron a ser las personas que incentivan estos negocios turbios. No solo los incentivan, sino que su política, yo creo que si miráramos cada cosa que hacen, por qué eligen construir un camino, por qué eligen un hospital, etcétera, encontraríamos que en primer lugar han pensado en cuánto les va a dejar, cómo organizar el retorno, ¿no? Claro. Por eso es que a veces prefieren que las obras públicas no se hagan, porque y entonces pueden contratarlas de nuevo y obtener el mismo beneficio, ¿no? Lo cual es una perversión total de la administración pública, ¿no? Yo tengo la impresión de que en la época de Menem estábamos en un escalón inferior, ¿no? En la época de Menem teníamos eso que se llama la carpa chica, que era el lugar de los intermediarios, pero ahí iban la gente a ofrecer negocios y estos pedían una cantidad, ¿no? Ahora es desde el propio Ministerio de Débito donde se organiza esto, la Secretaría de Jaime, ¿no? Sí, o lo que sucedió con lo que hablaba usted también con el caso Joclender y claro, las construcciones de las casas. Claro. Romero, en su condición también de historiador, de ver cómo fue nuestro país evolucionando, como decía el propio Mariano, el único país que desanda el camino del desarrollo, ¿qué siente usted cuando escucha que la presidenta compara la pobreza argentina con Alemania, o que Aníbal Fernández asegura que aunque no nos guste, o a los periodistas sobre todo, hay menos pobreza aquí que en Alemania? Bueno, mucha preocupación, ¿no es cierto? Porque por supuesto usted y yo y todas las personas que usted y yo conocemos, o unas cuantas, saben que eso es ridículo y hacemos chistes, etcétera, ¿no? Pero yo no creo que ni Aníbal Fernández ni la presidenta en su fuero íntimo lo crean, pero lo dicen
y tiene un efecto, y eso tiene que ver con el enorme papel que el relato está teniendo, claro, en este régimen, ¿no? Un relato que yo creo que ha sido producido por profesionales muy buenos y ha sido difundido masivamente con todos los recursos del Estado. Y mi duda, mi angustia es ¿por qué tanta gente lo cree? ¿Cómo está nuestra cultura política, nuestra cultura ciudadana para que semejantes cosas puedan ser dichas, ¿no? Quizá no lo creen la primera vez que lo oyen, pero lo oyen luego 7 u 8 veces más en 8 voces distintas. Y ya esto empieza a configurar una realidad, que es una especie de realidad imaginaria, ¿no? Y la gente se instala a vivir en esa realidad, ¿no? Cuando digo la gente, digo, bueno, todos los que van a votar por los candidatos oficialistas, y hoy sabemos que no son pocos. Sí, claro. Ahora, ¿cómo ha ocurrido esta deformación? La verdad es que es algo que me deja perplejo, ¿no? Absolutamente perplejo, porque mi impresión es que la Argentina, desde esa especie de sacudón que fue la guerra de Malvinas, había avanzado muchísimo en eso de tomar conciencia del significado de las acciones políticas, de los contextos, de la importancia de la ciudadanía, ¿no? Aún aquellos que impugnaron este camino, por ejemplo, desde el setentismo, también tenían, me parece, una idea bastante concreta de cuáles eran los problemas sociales, ¿no? No sé bien cómo, no sé bien cómo en algún momento perdí el sentido, ¿no? Primero empecé a ver gente a la que había conocido toda mi vida como gente sensata y bastante formada, que entraba en este circuito de la realidad imaginaria, ¿no? Después, bueno, vi que hay un grupo compacto de un 20% que no se mueve de esa posición, y luego veo que hay un amplio mundo periférico que, si no la cree totalmente, bueno, dice, bueno, es una de las cosas que se dicen, quizás sea así, ¿no? Profesor Romero, muchísimas gracias por esta comunicación, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hablamos con el profesor e historiador Luis Alberto Romero a propósito, obviamente, de la situación en la que se encuentra nuestro país desde el punto de vista, sobre todo, del desarrollo social. 15 minutos pasan de las 12 de este mediodía, nos vamos a una pequeña tanda.